Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva instancia del curso de Introducción a los Cuidados Paliativos para los equipos de salud. En esta oportunidad, no sé por qué no anda, vamos a estar hablando de manejo del dolor en cuidados paliativos. En las clases anteriores se habló respecto de la definición de dolor, las causas y los mecanismos que intervienen en su aparición y en cómo evaluar un paciente con dolor. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del tratamiento. Alrededor del 80% de los pacientes con cáncer presentan dolor en algún momento de la enfermedad. Este dolor puede ser controlado de manera efectiva, con medidas simples, en una gran mayoría de los casos. El tratamiento es económico, de bajo riesgo y da rápidos resultados. Los objetivos de este tratamiento son controlar el dolor durante el sueño, también durante el reposo y en la actividad, mantener al paciente lúcido y evitar o controlar los efectos indeseables que puedan presentarse durante el tratamiento. Mediante la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, vamos a poder determinar el uso de los analgésicos según la intensidad del dolor que presente el paciente. La base del tratamiento es fundamentalmente farmacológica, pero no deben dejarse de lado otras medidas que puedan resolver o aliviar problemas psicológicos o sociales, y también se deben considerar, en caso de que así sea necesario, otras opciones terapéuticas como pueden ser la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, algunos procedimientos anestésicos, entre otros. El tratamiento del dolor se basa entonces en la combinación y el uso secuencial de diferentes fármacos que están agrupados en tres categorías: los adyuvantes, los antiinflamatorios no esteroideos y los opioides. La escalera analgésica de la OMS es la guía principal para el tratamiento del dolor por cáncer. Tiene 3 niveles o escalones para el proceso de selección de un fármaco específico en función de la intensidad del dolor que presenten los pacientes. En cada escalón el analgésico se puede combinar con adyuvantes, que son fármacos que tienen efecto analgésico en determinados tipos de dolor, como pueden ser los anticonvulsivantes, los antidepresivos o los corticoides, o que pueden resultar útiles también para el control de los efectos secundarios de los opioides, como pueden ser entonces los antieméticos y los laxantes. El tratamiento del dolor entonces debe comenzar en el escalón correspondiente a la intensidad del dolor que el paciente sufre. Si el paciente tiene un dolor 8 en 10, que es un dolor severo, debe empezar con un opioide fuerte que corresponde al tercer escalón. Entonces, si un paciente presenta dolor severo, que en la escala analgésica, en la escala de dolor, corresponde a los valores de 7 a 10, entonces se debe utilizar un analgésico opioide fuerte, al que se podrá asociar o no una droga adyuvante. Y si el paciente estaba tomando analgésicos no opioides, puede o no continuar con estos. Pero en cambio, si el paciente tiene un dolor leve, de 1 a 3, y ya estaba con analgésicos no opioides, se puede pasar a un opioide débil, correspondiente al segundo escalón, o utilizar un opioide fuerte en dosis bajas. En cualquiera de los 3 escalones se pueden asociar los coadyuvantes. Entonces vamos a hablar un poquito respecto de los analgésicos no opioides, en este caso del paracetamol, que es un fármaco analgésico, antipirético, pero que no tiene efecto antiinflamatorio. Como efecto adverso importante
irrelevante, presenta insuficiencia hepática en los casos de sobredosis. Y obviamente debe indicarse con precaución en pacientes con antecedentes de hepatopatía previa. Las dosis son aproximadamente de 500 miligramos cada 4 o 6 horas, y la dosis máxima diaria es de 3 gramos. Entre los antiinflamatorios no esteroideos tenemos al diclofenac, el ketorolac, el ibuprofeno, el naproxeno y la dipirona. Ahí están las dosis y los rangos de dosis a los que se pueden indicar, y las dosis máximas por día. Son fármacos que tienen propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas, y también tienen efecto antiagregante plaquetario porque actúan inhibiendo las ciclooxigenasas 1 y 2, y también tienen acciones a nivel periférico y central. Están indicados en dolores de intensidad leve a moderada, de 1 a 5, también en el dolor óseo y en el dolor asociado a procesos inflamatorios. El mecanismo de acción es diferente al de los opioides, por lo tanto se pueden asociar a estos, no desarrollan tolerancia, tienen una toxicidad más seria que los opioides, ya que pueden producir lesión orgánica, como gastritis, úlcera péptica, fallo renal, disfunción plaquetaria y hepatitis. Se deben evitar, por lo tanto, en la enfermedad renal, en las hepatopatías, en las coagulopatías, en la úlcera gastroduodenal, y también reducen la eficacia de algunos antihipertensivos. Los factores de riesgo para su utilización son los mayores de 65 años, los pacientes con enfermedad ulceropéptica, pacientes que concomitantemente estén utilizando esteroides, o más de un AINE por más de 3 meses. Bueno, los analgésicos opioides son los fármacos de primera línea para el manejo del dolor moderado o severo provocado por cáncer. Aún así son utilizados, son subutilizados por problemas de accesibilidad y además por insuficiente incapacitación médica para su utilización. Actúan a través de los receptores opioides y son la base del tratamiento del dolor moderado y severo, tanto oncológico como no oncológico. Su uso crónico no suele asociarse a toxicidad orgánica significativa, y los efectos adversos más comunes son las náuseas y la constipación. El abuso y el desarrollo de tolerancia son raros con su uso en el tratamiento del dolor. Se dividen en 2 grupos: los opioides débiles, que son la codeína, el dextropropoxifeno y el tramadol, y los analgésicos fuertes o potentes, la oxicodona, buprenorfina, fentanilo, hidromorfona, la metadona y la nalbufina y la meperidina. ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de indicar un analgésico opioide? Se debe realizar una evaluación multidimensional, ya que el dolor se puede dar en un contexto con múltiples causas de sufrimiento. Debemos seleccionar el opioide de acuerdo a la intensidad del dolor que presente el paciente, utilizando la escalera analgésica. Si el dolor es moderado, se puede comenzar con un opioide débil o con un opioide fuerte a bajas dosis, como ya habíamos mencionado, pero si el dolor es severo, se debe comenzar con un opioide fuerte. Y vamos a elegir la vía de administración que sea más conveniente para el caso, ya sea vía oral o subcutánea de preferencia. Vamos a planificar los intervalos de dosis de administración para la prevención de la reaparición del dolor según el intervalo de dosis
o la vida media que tenga el fármaco que hemos elegido. Y vamos también a indicar las dosis de rescate, que son dosis a demanda, que equivalen al 10 o 15% de la dosis diaria que vamos a indicar, y se utilizan para tratar o prevenir las crisis de dolor interdosis. El intervalo va a depender del tipo de opioide y de la vía utilizada. Por ejemplo, en el caso de la morfina se pueden indicar los rescates cada 1 hora cuando la vía utilizada es la vía oral. Pueden ser de hasta media hora en el caso de la vía subcutánea y de hasta 15 minutos en el caso de que estén indicados de manera endovenosa. Tenemos que titular la dosis, siempre respetando el balance analgesia-efectos adversos, hasta que encontremos la dosis que controle el dolor con la menor aparición de efectos adversos. En el caso de los opioides potentes no hay dosis máxima, así que el aumento de la dosis se va a ver limitado fundamentalmente por la aparición de efectos adversos que no puedan ser tolerados. En caso de que haya que aumentar la dosis, se aumenta sumando un 30 a 50% de las dosis previas o sumando las dosis de rescate utilizadas en las últimas 24 horas. Y si hay que reducir la dosis, también se disminuye la dosis total diaria en un 30 a 50% y se evalúa la respuesta. Otra cuestión importante es informar, prevenir y tratar los efectos adversos. Vamos a informar a la familia, tanto como al paciente obviamente, respecto de estos, y vamos a tratar los efectos adversos que son más frecuentes con la asociación de laxantes y antieméticos. Las náuseas y los vómitos responden en general bien al uso de metoclopramida o de domperidona, y que deben ser administradas en general los 3 o 4 primeros días. La constipación en general se trata con laxantes que puede utilizarse en este caso bisacodilo, leche de magnesia o picosulfato de sodio, también polietilenglicol. En la mayoría de los casos responden bien al uso de un solo laxante, en otras oportunidades hay que asociar uno o dos o más. Deben explicarse las pautas de alarma para que en caso de que se requiera pueda comunicarse con el equipo tratante. ¿Sí? Ante la aparición de náuseas, de vómitos, de somnolencia, confusión, alucinaciones o mioclonías, o constipación de más de 3 días, el paciente puede tener que comunicarse con el equipo tratante. Se pueden indicar o no, según el tipo de dolor y según las particularidades del paciente, los adyuvantes, y la respuesta siempre debe monitorearse, tanto como los efectos adversos, cada 24 o 48 horas posteriores al inicio del tratamiento, y por lo menos una vez a la semana en pacientes con dolor controlado o estabilidad clínica. Algunos ejemplos, porque tenemos un paciente con dolor moderado que sea virgen de opioides, le podemos indicar codeína entre 30 a 60 miligramos cada 4 o 6 horas, tramadol o tramadol 50 a 100 miligramos cada 6 u 8 horas. O también, como habíamos dicho, se le puede indicar un opioide fuerte, como en este caso morfina, en dosis bajas, 2,5 cada 4 o 6 horas. Esto es todo vía oral. En los ancianos, siempre iniciar con la mitad de las dosis. Un paciente con dolor severo que no haya recibido opioides o que tenga dolor persistente en tratamiento con opioides débiles, puede recibir morfina 5 a 10 miligramos cada 4 horas vía oral, y esto morfina de liberación inmediata o rápida, o 2,5 cada 4 horas subcutánea o endovenosa. Y un paciente con dolor persistente con opioides fuertes,
sin efectos adversos limitantes, se puede aumentar la dosis en un 30-50% de la dosis total diaria o sumar los rescates que haya recibido en el día. Bueno, como todo fármaco, los opioides también presentan efectos adversos. Entonces, para obtener un control adecuado del dolor, utilizando los opioides, necesitamos tener un nivel tolerable de efectos adversos. Es importante que informemos al paciente y a la familia acerca de los efectos adversos que se pueden presentar, cómo los vamos a prevenir y de qué manera los vamos a tratar en caso de que aparezcan. Los más frecuentes son la somnolencia y la sedación. Se presentan frecuentemente al inicio del tratamiento y con los incrementos de dosis. Habitualmente desaparecen con el uso continuado del fármaco y no hay un tratamiento específico para eso. Las náuseas y los vómitos también se presentan al inicio y con los incrementos de dosis y responden bien a los antieméticos. Habitualmente desaparecen con el uso continuado alrededor del tercer o cuarto día. Generalmente se indica metoclopramida, responde bien a eso, se suele dar la metoclopramida 10 miligramos cada 4 horas previo a la toma del fármaco. En el caso de que el paciente no tolere la metoclopramida, se puede utilizar domperidona 10 miligramos cada 8 horas. La constipación es un efecto adverso muy frecuente, no desaparece con el tiempo y con el uso continuado. Por lo tanto, siempre que vamos a prescribir un opioide, vamos a prescribir un laxante. A veces se hace necesario asociar dos. Otros efectos adversos pueden ser la boca seca, la sudoración, la retención urinaria y el prurito y la depresión respiratoria. Esta última es un efecto adverso sumamente infrecuente, se suele presentar en casos de sobredosis o en acumulación del fármaco por insuficiencia renal. Fundamentalmente en los fármacos que tienen excreción renal. Un apartado importante es la neurotoxicidad. Es un síndrome neuropsiquiátrico que comprende trastornos cognitivos, somnolencia severa, alucinaciones, mioclonías, convulsiones y o hiperalgesia. Se denomina neurotoxicidad inducida por opioides y existen algunos factores de riesgo para que se presente, como pueden ser las dosis altas de opioides, que el paciente esté mucho tiempo expuesto a los opioides, que tenga trastornos cognitivos previos, el paciente que está deshidratado, que ya no tiene una adecuada ingesta de líquidos, pacientes con insuficiencia renal, que estén con un opioide de excreción renal, el uso de opioides agonistas-antagonistas, y el uso simultáneo de otras drogas psicoactivas. Por esto es necesario realizar un monitoreo de las funciones cognitivas en cada visita o en cada consulta que se tenga con el paciente para detectarlo de manera temprana. El manejo de la neurotoxicidad se realiza a través de la rotación del opioides, además de la hidratación pero fundamentalmente de la rotación del opioide. La rotación de opioides es una estrategia terapéutica que consiste en suspender el opioide que estaba usando y sustituirlo por otro del mismo escalón analgésico, para volver a establecer el balance analgesia-efectos adversos. Se calcula entonces la dosis del opioide que estaba usando, y posteriormente se calcula su equivalencia analgésica a otro opioide fuerte, ¿sí? Esto se realiza con la dosis equivalencia equivalente de morfina oral. Siempre todas las equivalencias se calculan en base a la dosis de morfina oral. Se reduce la dosis calculada en un 25 a 50%, se reemplaza el opioide
suspendiendo el opioide de acción rápida que estaba usando y se inicia simultáneamente el opioide nuevo. O si estaba usando un opioide de acción prolongada, se suspende de manera completa o progresiva y se inicia progresivamente el opioide nuevo. Obviamente hay que establecer un nuevo esquema de dosis de rescate con el opioide, con el nuevo opioide. Por ejemplo, si pasamos de morfina subcutánea a morfina oral, tenemos que multiplicar la dosis de la morfina subcutánea por 2. Las indicaciones de la rotación de opioides, digamos que los efectos adversos hayan limitado el uso del opioide que está indicado, o sea que ya por la presencia de los efectos adversos ya no se pueda subir más la dosis, que la analgesia no sea la adecuada a pesar del aumento diario de las dosis, aún sin la presencia de efectos adversos limitantes, pero que con la escalada de dosis se pueda prever la aparición de toxicidad a relativo corto plazo. Un síndrome doloroso de difícil manejo o dolor refractario, y un volumen del opioide que sea excesivamente grande, y lo cual hace que sea incómoda su administración. Bueno, acá tenemos la tabla de las dosis equianalgésicas, todas son en base a la morfina oral, y acá también tenemos otra tablita de dosis equianalgésicas. Respecto de la metadona, es un fármaco muy potente, que tiene una vida media larga. Generalmente se recomienda su uso por equipos que estén especializados con un manejo acabado del fármaco. Y la dosis, la relación equianalgésica depende de la dosis del opioide previo, ¿sí? Si el paciente está recibiendo dosis bajas de morfina, entre 30 a 90 miligramos día, la relación que hay que usar para la conversión es de 4 a 1. Si la dosis ronda entre los 90 y 300 miligramos, la relación que hay que usar es de 8 a 1. Y para dosis mayores de 300 miligramos de morfina, la relación es de 12 a 1. Lo mismo que con el fentanilo, el uso se recomienda por equipos especializados, y existen tablas de conversión más específicas para el fentanilo. Bueno, respecto de los mitos, existen un sinnúmero de creencias y de preconceptos o mitos erróneos atribuidos fundamentalmente a la morfina. Entre los más destacados, digamos, están la depresión respiratoria, que es un efecto sumamente infrecuente que se da fundamentalmente, como dijimos antes, en pacientes con insuficiencia renal, que estén recibiendo fármacos que tienen fundamentalmente excreción renal, o en pacientes que estén aumentando la dosis de manera muy frecuente, o que están recibiendo mucha cantidad de rescates, pero que no es frecuente a causa de la tolerancia progresiva que desarrollan los pacientes que están en tratamiento de dolor por cáncer. El tratamiento se basa fundamentalmente en la suspensión del opioide, en hidratación, oxígeno, y en algunos casos en la utilización de naloxona. Otro de los mitos es respecto de si me voy a hacer adicto a la morfina si la estoy recibiendo. Esto es también bastante infrecuente en los pacientes que están recibiendo opioides para el manejo de su dolor por cáncer.
y no debe ser considerado un problema. Y el otro es fundamentalmente la creencia de que el opioide se debe indicar según necesidad. La mayoría de los opioides actúa por un periodo aproximado de 4 horas. El retraso promedio que se presenta entre que un paciente requiere del opioide y el momento en el que experimenta el efecto analgésico es más o menos de 45 minutos. Si esto se repite las 6 veces que se le debe indicar el opioide, el cálculo resulta en que el paciente permanece con dolor un mínimo de 4 horas por día. Hablamos al principio de que la prevención del dolor es uno de los objetivos del tratamiento del dolor por cáncer, por lo tanto no nos podemos permitir esto de que el paciente esté con dolor. La indicación entonces de los opioides es por reloj, cada 4 horas en el caso de la morfina, así que a horario 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Y las dosis de rescate que pueda necesitar interdosis. Bueno, los adyuvantes con analgésicos, y ya llegamos casi al final, son fármacos que secundariamente tienen propiedades analgésicas en algunos síndromes dolorosos y son útiles para el tratamiento de algunos efectos adversos en los pacientes paliativos. La elección del adyuvante depende del tipo de dolor que presente el paciente y de las características del paciente. Tenemos 6 grupos: los antidepresivos, los anticonvulsivantes, las benzodiazepinas, los corticoides, los bifosfonatos y los antiulcerosos. Los antidepresivos mejoran la depresión y el insomnio, son utilizados en el dolor neuropático. Si bien no restauran la función nerviosa, sí reducen el ardor y el dolor en la mayoría de los pacientes. Podemos utilizar amitriptilina o nortriptilina en dosis de 10 a 25 miligramos por noche, vía oral, o imipramina o trazodona. Los efectos adversos más relevantes son la boca seca, algunos efectos gastrointestinales, pueden presentar hipo o hipertensión y confusión. El efecto analgésico suele aparecer alrededor del 3er día y el efecto antidepresivo alrededor del 15º o 20º día. Los anticonvulsivantes se utilizan generalmente para el dolor neuropático. Este es generado por mecanismos periféricos o también del sistema nervioso central que producen hiperactividad neuronal y que esta puede tratarse con los anticonvulsivantes GABAérgicos y con bloqueantes de los canales de sodio. En este grupo podemos utilizar la carbamazepina en dosis de 200 a 1600 miligramos día, vía oral, la difenididantoína en dosis de 200 a 500 miligramos día, también el ácido valproico, el gabapentino, la pregabalina. Las benzodiazepinas, si bien no tienen efecto analgésico secundario, sí son útiles para reducir la ansiedad asociada al dolor. En este grupo podemos utilizar clonazepam, alprazolam o lorazepam. Los corticoides mejoran el apetito, la astenia y las náuseas crónicas. Mejoran el dolor por compresión nerviosa, la distensión visceral y el aumento de la presión intracraneal o la infiltración del tejido blando. Se está recomendado iniciar con dosis altas y reducir paulatinamente y utilizarlos al menor tiempo posible. Pueden administrarse tanto por vía oral como por vía parenteral. Los más utilizados son la prednisona, entre 20 y 100 miligramos día por vía oral, y la dexametasona de 3 a 32 miligramos día también por vía oral o también subcutánea.
Los bifosfonatos tienen acción específica sobre los osteoclastos, por lo tanto aumentan el efecto analgésico en los casos de dolor óseo, principalmente por cáncer. Tienen evidencia 1AB en la prevención de fracturas patológicas en el cáncer metastásico de mama. Los que se utilizan en Argentina y están disponibles son el pamidronato, se utiliza 90 miligramos diluidos en 500 mililitros de solución fisiológica a administrar en 2 a 3 horas por vía endovenosa cada 21 días. O el ácido zoledrónico, se utilizan 4 miligramos diluidos también en solución fisiológica, 250 mililitros, a administrar en 15 a 20 minutos también cada 21 días. Y finalmente los antiulcerosos se usan fundamentalmente para prevenir o reducir la posibilidad de gastropatía asintomática que puede estar inducida por AINES o por esteroides. Se utilizan el omeprazol en dosis de 20 miligramos día por vía oral, o el pantoprazol en dosis de 40 miligramos día vía oral. Bueno, muchas gracias.